Entonces, Yo sincronizar. lo hago, exacto, soplar. No lo sabía, a ver. Entra. Ahora sí. Comenzar. Sí. Bueno, buenas tardecitas. Vamos a comenzar diciendo que hoy es la fecha. Hoy estamos a día de Navidad del año 2023. Estamos en la casa de mi querida hija Patricia, acompañado de mi esposa, de Patricia, de Fernando y de Patricia Susana. Ellos han sido consecuentes conmigo porque yo en otra ocasión anterior, estando precisamente aquí, en esta casa, yo le dije que quería como que me firmaran para que pasara a la posteridad, a las futuras generaciones, algunas experiencias y vivencias que yo he tenido como parte de mis memorias, para que estas no se perdieran y quizás pudieran servir de provecho. Entonces, vamos a hacer esta presentación en esa base. O sea, yo voy a citar a medida que me vaya llegando los eventos, los acontecimientos a mi memoria, no necesariamente en orden cronológico, sino a medida que lo vaya percibiendo, pues así lo iré comunicando. Y luego también me gustaría tener la ayuda de que si los presentes aquí, que ya cité, tienen alguna pregunta o quieren que abunde sobre algún tema específico de lo tratado, pues con sumo gusto también yo lo haría. Bueno, yo nací el 29 de marzo de 1939, justo cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su máximo apogeo. Era una época en que se encarecía mucho los alimentos, por ejemplo, se racionaba el asunto de las gomas, de las llantas de los vehículos, los combustibles. Eran tiempos de guerra. Nuestro país entró a la guerra porque Trujillo le declaró la guerra al eje para estar de acuerdo con los americanos. Pero en principio, antes de la guerra, Trujillo había coqueteado con Hitler. Inclusive, mi padre, siendo canciller en el año 1934, dijo una célebre frase, que él estaba haciendo el papel de Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, y que Trujillo estaba haciendo el papel de Hitler. Y ahí por ahí existen fotos donde Trujillo se viste imitando a Hitler, aunque Arturo no podía imitar a Goebbels porque Goebbels era un hombre flaquito y Arturo era bien obeso. Esas son de las anécdotas. Inclusive yo tengo una foto donde está Arturo como canciller en su despacho y al lado está Porfirio Rubirosa, que en ese entonces era secretario de la embajada en Berlín, y está también ahí el embajador de Alemania en la República Dominicana, y era el embajador de Hitler, el embajador nazi, de los nazis. Y así que había muy buenas relaciones. Pero luego, por conveniencia, Trujillo le declaró la guerra al eje, que la formaba Alemania, Italia y Japón. Inclusive hubieron en ese entonces muchos episodios. Por ejemplo, el doctor George, famoso médico alemán que se radicó en San Pedro de Macorís. Inclusive él fundó un hospital grandísimo ahí. Él estuvo inclusive preso porque descubrieron que él no era espía, pero como en ese entonces la guerra era contra Alemania, pues se tenía mucha sospecha de él, de que podía pasar cualquier tipo de información. Y aún siendo un prestante médico,
tuvo su problema con el gobierno y lo cogieron preso. Bueno, eso es parte de lo que se vivía en la época que yo más o menos nací. El barrio que nací fue donde nacimos todos los hermanos, a excepción de Arturito, que fue el mayor, que nació en el Malecón, en una casa de 2 pisos, por ahí por donde está ahora, donde estuvo los helados Cremita, que era una casa de los Porchelas. Y ellos se la alquilaron a mi papá y a mi mamá. Eso fue en el año 30, porque cuando vino el ciclón de San Zenón, el 3 de septiembre de 1930, la casa donde ellos vivían, que era un chalet en la Avenida Independencia, frente a donde está hoy el Hotel Jaragua, en los frentes, la casa quedó totalmente destruida. Inclusive mi mamá nos contó de que ellos la pasaron en esa casa y que la única parte que era de hormigón, de cemento, era el baño. Y ahí ellos se refugiaron los dos. Mi mamá en estado de gestación de Arturito, que tenía ya 7 meses, porque Arturito nació el 31 de diciembre y el ciclón fue el 3 de septiembre. Y ella nos contó de que Arturo sacó la pistola. Esa tensión que ellos sufrieron, porque Arturo decía, antes de que el ciclón nos mate, yo prefiero pegarte un tiro a ti para que no sufra y después me mato yo. O sea, toda esa tensión, más después cuando pasó el ciclón, ellos se fueron caminando hacia la casa donde vivían las hermanas de mi papá, que vivían en la 19 de marzo. Y mi mamá me cuenta de que había muchísimos cadáveres en la calle. Y ella dijo que era por primera vez que ella veía el mar desde su casa, porque todos los árboles estaban en el suelo. Eso dio motivo a que Arturito naciera con cierta deficiencia por ese embarazo irregular que tuvo Baba, por esas impresiones. Eso es lo que yo estimo. Él nació ahí en esa casa de los Porchelas. Nosotros todos, porque ya después entonces Arturo compró esa casa ahí en Gascue, cuando Gascue estaba comenzando, que originalmente eran 2 chalés. Y Arturo lo que hizo fue 2 chalés con un pasillo, con un callejón en el medio. Y Arturo lo que hizo fue que la unificó en una sola. Inclusive cuando yo me subía al techo de la casa, se daba uno cuenta perfectamente bien que había diferencia de los 2 niveles del techo. O sea que se veía que eran 2 casas diferentes. Y el callejón del que separaba las 2 casas se convirtió en un pasillo. Y ahí en esa casa nació Gugú, después nació Rafuchi, nació Carlos, nací yo y nació Maya. Ahí nacimos todos los demás hermanos. Ese es el barrio de Gascue. Nuestros vecinos eran el doctor Medrano, que vivía al lado. En lo bajo de su casa tenía una clínica que se llamaba La Hispanola. Y el otro lado vivía don Leoncio Ramos y su familia. Gascue en ese entonces era muy bonito, muy tranquilo. Enfrente a nuestra casa vivía don Papucho Morales, y al lado de don Papucho Morales había un solar muy grande que cogía toda la media manzana. En ese solar después edificaron el edificio de Flon Gautier. La otra parte, la Caonao estaba entalviada solamente en la cuadra de nuestra casa. O sea, de la Rosa Duarte hasta la Juan Isidro Jiménez. A partir de ahí ya era de tierra.
y se prolongaba más o menos como 2 cuadras más hacia el oeste. Cuando llovía, eso era lleno de charcos, recuerdo como ahora. Y ya después de esas 2 cuadras ya lo que habían era monte y culebra y potrero. Ese era el barrio. Los amigos míos de esa época eran Romulito Medrano, que era mi vecino, que era nieto del doctor Medrano, hijo de Sócrates, un hijo del doctor, y de Esther, una joven puertorriqueña, que era la mamá de él. Romulito murió joven de tuberculosis ósea. Y él fue, como quien dice, el primer amiguito que yo tuve. Y recuerdo que en una Navidad nosotros nos estábamos guerreando con velas romanas. Él estaba detrás de un vehículo que estaba parqueado frente a la clínica del doctor Medrano, de su abuelo. Y yo estaba en la acera de enfrente, donde vivían los Rubiú. Y estaba ahí también detrás de un automóvil y nos estábamos tirando con la vela romana. Y una vela romana, que me acuerdo que era color rojo, me impactó aquí, en esta parte de aquí de la cara. Y yo di grito y grito y grito. Y esa fue una Navidad muy triste para mí. Otra Navidad triste fue cuando mi hermano Carlos sufrió una quemadura de todo el cuerpo. Yo recuerdo ese día, era un 23 de diciembre. Eso sería en el año 50 y pico por ahí. Estábamos en la Caonabo todavía, era. Yo salí, yo recuerdo que fui a la Avenida Mella a comprar esos cohetes chinos. Cuando llegué a mi casa me topé con el evento de que Carlos estaba acostado lleno de ampollas y un líquido morado que el babá le había puesto. Y nada, esa Navidad no se pudo tirar fuegos artificiales. Así que el paquete grande de cohetes que yo compré con tanta ilusión, tuve que regalarlo. Esa Navidad fue otra triste. Por lo demás, no, las Navidades en mi casa siempre eran muy buenas, a mí me encantaba. Sobre todo la cena de Nochebuena, que yo recuerdo que yo cogí una caja de zapatos y entonces iba a la mesa y cogía pastelitos, dátiles, gomitas y esas cosas que ponían en la mesa de Navidad que a mí me gustaban. Y yo la metí en esa caja y la guardaba. Y estaba hasta una semana comiendo de eso. Hasta pan de telera me guardaba yo ahí. Que esos son los orígenes, vamos a decir, de que ustedes dicen que yo guardaba en la caja fuerte el dulce para que nadie se lo comiera cuando estábamos ahí viviendo en el Trébol. Y hay muchas cosas que han pasado que a mí me gustaría pues que se conocieran. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para coger un poquito de aire y fuerza y después continuar. Bueno, continuando la charla de la memoria nuestra, esa casa de la Caonabo, como le decía, que fueron 2 casas que el viejo la convirtió en una. Tengo muy gratos recuerdos porque los hermanos míos, al ser 4 varones, pues todos los amigos se reunían allá en la casa. Y la casa en el patio tenía una enramada que originalmente era techada de cana.
Luego en la segunda etapa se techó de abeto cemento, pero originalmente era de cana. Y era muy espaciosa. Yo recuerdo que los caballetes del techo, nosotros hacíamos el ejercicio y íbamos brincando de un caballete a otro, un caballete a otro, un caballete a otro, y nos devolvíamos entonces al otro y al otro. Y era un ejercicio que hacíamos de muchachos. Y ahí había un caballo de madera con unos balancines, como esos caballos pero en realidad ese era un caballo de un Coney Island, que vino aquí a la ciudad, y Arturito se enamoró de ese caballo y el viejo tuvo que comprarle el caballo al dueño del Coney Island porque Arturito quería el caballo. Entonces lo despegaron del carrusel, el viejo lo compró y entonces le puso los balancines como una mecedora, y ese caballo se mantuvo en casa muchísimos años. Se acabó de perder cuando compramos ya Villamella, y hasta ahí llegó el caballo. Era de madera, cogió carcoma y se pudrió y se perdió. En esa enramada había mesas de ping-pong, varias mesas de juego, y ahí nos reuníamos y lo pasábamos muy bien. Recuerdo que era tan amplio el espacio que teníamos disponible ahí en esa casa, que habían 2 solares grandes que daban hasta la calle Rosa Duarte. En el solar de la izquierda, que colindaba con los Ramos, con Leoncio Ramos y su familia, ahí la vieja tenía como un conuco, había una mate corozo alta. Los corozos eran muy duros, pero a mí me encantaba para poder comer coquito de adentro, había que martillarlo mucho con piedra. Y el tronco era lleno de espinas. Y eso era como un platanal que había ahí, como un conuco. Y del otro lado, entonces ya no era grama. Había una mate ciruela, esos jogos, que le llamábamos ciruela, y 2 o 3 frutales más. Pero era prácticamente un solar llano. Ese colindaba con la casa de los Tavares. Y del lado sur del patio de la Caonao era un solar lleno de mata de hierba de guinea alta. Y ahí había un caminito que nosotros cogíamos y llegábamos hasta la avenida Bolívar, porque todo eso era un solar que llegaba hasta allá. Entonces ahí, al término del solar, la Bolívar colindaba con la casa de los Lluveres, de Marita y Camilo Lluveres, y de Alma y de Pirrindín, que eran los 4 hermanos, hijos del ingeniero Mario Lluveres, y de la mamá, apellido Enrique, hija de Federico Enrique Carvajal, que vivía en una casita de al lado. Yo recuerdo que en el patio de esa casa de ahí de los Lluveres había una mata de mamón muy grande, y bueno, mamones dulces. Y ahí nos subíamos nosotros. Esa era parte del maroteo. Nosotros maroteábamos mucho en la casa vecina por ahí, sobre todo en la calle Cervantes, que habían muchas matas de mango en esos patios ahí, y maroteábamos mucho mango, y cajuiles también. Entonces, volviendo a la Caonao, 4, era el número de la casa. Recuerdo que siempre entraba el viejo, a veces cuando el viejo estaba vivo y bajaba, a él le tenían una mecedora grande en ese enramado, y él se sentaba ahí.
Y recuerdo que cuando eso comenzaron a aparecer los carritos de los helados cremita, que tenían una campanita. Y el heladero entraba por el solar de la 30 de marzo, de la Rosa Duarte, hasta la enramada. Y ahí todo el mundo comía helado porque el viejo lo pagaba. Eran unos helados sabrosos, así tipo paleta, de crema revestida de chocolate. Esos eran a 10 centavos. Y tenían otros helados que eran como 2 helados gemelos pegados, de colores, amarillo, rosado, morado, o sea, de limón, de fresa. Esos eran a 6 centavos. También ahí a la enramada iba los moroquitos. Ese era un hombre que iba con una bandeja, una canasta, pero no era una canasta de hierro, de aluminio. Vestido siempre con un delantal blanco y un gorrito blanco. Los pastelitos moroquitos eran sabrosísimos. Eso eran también a 10 centavos. Sabroso. Esos eran los dos que normalmente que entraban ahí de los vendedores. En ese ramá fue que nosotros pasamos el temblor del 4 de agosto de 1946. Eso fue más o menos como a la 1 de mediodía, ya habíamos comido. Y estábamos nosotros los hermanos y algunos amigos ahí en la enramada. Y cuando comenzó a temblar, antes de que comenzara el temblor, salieron muchos ratones, salieron como del platanal. Mira cuántos ratones, ¿qué pasa? Y después se sintió un ruido sordo que venía como debajo de la tierra. Y al poco rato comenzó el meneo. Nosotros pensamos que era uno de los muchachos que estaba agarrado de la enramada, que era que estaba meneando la enramada, porque la enramada estaba moviendo toda. Pero después oímos que de la casa bajó Mima, gritando, temblor, temblor, temblor. Y el servicio bajó todo el mundo y se hincaron ahí dándose golpe en el pecho. Era la primera vez que yo veía eso. Pero fue una experiencia, bueno, fue una experiencia fuerte. Porque era la primera vez que veíamos un temblor de tierra. Nunca, no sabíamos ni siquiera que existía eso, porque nadie hablaba de eso. Hacía muchos años que no pasaba. Y esos temblores tuvieron más o menos como uno de 3 a 4 meses, que se daban todos los días temblaba la tierra. Inclusive en el mes eso fue en agosto, en septiembre, hubo uno muy fuerte, no tan fuerte como el del día 4 de agosto, pero fue fuerte. Ese temblor de tierra hubo un maremoto allá un tsunami, en Nagua, en el poblado que le llaman Matancita, y el mar entró y murieron mucha gente. Decían que fue un desprendimiento de la fosa de Milwaukee, que está más o menos al norte de Samaná, por ahí, y al norte de Puerto Rico, que eran desprendimientos de lo que había originado el temblor. Eso es lo que se decía en ese entonces. De ahí de la Caonao, nosotros, cuando murió el viejo, en el año 49, nos fuimos al campo. El campo estaba situado en lo que era entonces la carretera Sánchez, en el kilómetro 7,5. Ahí fue donde yo pasé los mejores años de mi juventud. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gustó el campo. Y ahí yo tenía los árboles, maroteaba, me encantaba subir los árboles. Yo tenía una casita en una mata de limoncillo arriba,
una mata de limoncillo, que no daba limoncillo, era limoncillo macho, que yo le llamaba la divisora. Y ahí los amigos míos eran Julito, que era el hijo de Leonor y de Martín. Leonor era la cocinera, que también tenía 2 hijos más que trabajaban allá en casa. Uno se llamaba Eusebio y la otra se llamaba Mora. Y Julito eran 3 hijos que vivían allá. Pero Leonor y Martín no vivían allá, ellos tenían su casita en la carretera Sánchez, más o menos como kilómetro 8 por ahí. Y Martín era experto en hacer horno de cal. Y él nos hizo un horno de cal allá en la finca, en el campo. Y fue un buen negocio porque como estaban construyendo la Feria de la Paz en ese entonces, era el año 54, 55, pues ahí se produjo mucha cal y le vendimos a los ingenieros que hicieron esas obras. Nosotros en ese entonces teníamos un Jeep Land Rover y Google le quitó los sillones de atrás y ahí lo llenaba de funda de cal. Él vendía la cal viva en polvo, la cal viva en piedra, y la cal muerta, que era la que usaba en la construcción, ya en polvo. O sea, la piedra, nada más, después cuando salían del horno, la piedra caliza, se le echaba agua y se derretía, se volvía polvo. Entonces esa era la cal que se utilizaba en la mezcla. Yo recuerdo que en una ocasión, Google mostró un cheque de 200 pesos, producto de la venta de cal. Y él gozó mucho porque dijo, este cheque hay que enseñárselo a Fran Logroño. A Fran Jiménez. Fran Jiménez era mi padrino, casado con Cristiano Logroño, la hermana de mi papá, que también era mi madrina. Y Fran Logroño criticaba mucho porque quería que se vendiera el campo, porque el campo lo que daba era pérdida, ella decía que era un elefante blanco. Entonces con ese cheque Hugo quería demostrarle a Fran Jiménez de que el campo producía. Otro de los productos del campo que Babá inventó fue hacer una hortaliza. En uno de los solares que tenía ahí el campo, donde antes pastoreaban vacas. En época del viejo habían vacas allá. Habían varias vacas, que eran como 7 u 8 vacas, y un toro negro, que le llamaban pelota, porque tenía una pelota aquí producto de una mordida de una cacata. Bravísimo. Inclusive ese toro le dio una cornada a Agustín Cepeda, que era uno de los encargados allá de la finca. Pero eso era en vida del viejo. En vida del viejo era una época diferente, una época de mucha bonanza allá en el campo. Pero ya en el campo nosotros íbamos de vacaciones. Pasábamos las vacaciones de 1 mes o 2 meses allá. Y habían caballos, habían bicicletas, había un quitrín. En ese quitrín nos montábamos todos y íbamos a lo que le llamaban la playa, porque el campo es donde está ahora Metalón, pero ese era un terreno grandísimo, tenía 300 metros de frente a la carretera Sánchez, que hoy es la Avenida Independencia, y 1 kilómetro de fondo, porque llegaba hasta el mar, hasta la costa. Entonces, había un camino muy bonito, porque era rodeado de mata de vallahonda, de espina, pero se entretejían arriba, y era como si fuera un túnel, de 1 kilómetro de largo. Entonces íbamos con el quitrín, todos los muchachos atrás, nosotros. Caballos nos llevaban hasta lo que le llamábamos la playa, que no era una playa. Lo que pasa es que el viejo hizo que toda esa parte de ahí de la costa
le echaran harina de esa blanca de Boca Chica. Y parecía como una playa, pero ahí había uva de playa, había cajuiles, había mango, había naranja de babor y mucha mata de coco. Inclusive las matas de coco eran fáciles de conseguir los cocos, porque todas las matas estaban tumbadas. O sea, estaban así y entonces levantadas. Tiraban los cocos, pero tú podías subir fácil porque todos esos cocos los tumbó el ciclón San Zenón. Toda esa mata de coco. Entonces esos cocos estaban a la mano fácil de coger. Y había un promontorio, lo que le llaman para la división de terreno, era como no me acuerdo cómo se llama, como decirlo, lo de la pirámide. Un pilote. Sí, era como le llaman mojón, que tenía una punta con una varilla, y ahí abríamos los cocos. Los coquitos eran nuevos. Siempre me acuerdo de eso. Entonces, ese pilotillo tenía del lado para acá AL, Arturo Logroño, o sea, como dice, este es el límite de la propiedad. Y ahí disfrutábamos mucho, el viejo disfrutaba mucho esa playa. Inclusive en algunos de sus escritos él la menciona. Y yo recuerdo una vez, de ahí en el campo, estamos hablando de la época de cuando el viejo estaba vivo, o sea, antes del 49. Serían los años 45, 46, 47, por ahí. Que una noche que estábamos jugando bingo, en una enramada que estaba cerca de la casa, pero un poco más retirada, que habían dos enramadas, uno que era de ordeño y otro que era, como decía, un gazebo, techada de cana. Y ahí estábamos una noche jugando bingo. Y bajó uno de los sirvientes y dijo que, por favor, que no alcen la voz, porque a don Arturo le duele la cabeza. Entonces bajaron la voz. Cuando a mí se me acabó el dinero del bingo, yo salí corriendo y me fui a la habitación del viejo a pedirle dinero para el bingo. Y cuando llegué allá me topé que estaba Trujillo ahí. El viejo estaba acostado en su hamaca. El viejo siempre dormía en hamaca. Tanto en Acaonado como allá en el campo había una hamaca de lona blanca, que era donde él dormía. Y cuando yo llegué allá, encontré a Trujillo que estaba sentado en una silla y el viejo enfrente en su hamaca. Y yo llegué de repente ahí a pedir el dinero papi, que necesito dinero. Y Trujillo me agarró, ¿y este quién es? Pero le dije, ese es el más chiquito, se llama Reinaldo. Caray, me sentó en la pierna y recuerdo que me dio un pellizco. Y me dio como 6 o 7 moneditas de 10 centavos, pero brillante todita. Me acuerdo como ahora, me la dijo. Ese recuerdo lo tengo yo de Trujillo en vida. Entonces fui yo a jugar bingo con esa monedita. La otra vez que yo vi a Trujillo de cerca fue en una fiesta ahí en un cumpleaños de Radamés, en Estancia Ramfi. Estancia Ramfi, donde está la Cancillería ahora, ahí en la Avenida Independencia. Que esa casa originalmente era de los Michelena. Y ellos la perdieron, dicen que Trujillo se la quitó. Y ahí Trujillo hizo Estancia Ramfi. En un cumpleaños de Radamés, yo recuerdo que estábamos en una gran galería que había en la casa. Pero había una pared de vidrio y del otro lado había un salón que se veía a través de la pared de vidrio. Y estaba Trujillo con 2 o 3 de sus amigos ahí. Recuerdo que lo vi ahí personalmente. Casualmente ese día, en ese cumpleaños de Radamés,
fue que yo vi cuando el piloto ese que vino, que escribía en el cielo Pepsi Cola, hizo el letrero que decía Viva Trujillo en el aire, en el cielo, ese mismo día. Entonces de los cuentos que bueno que uno lo comunique, porque son de las experiencias que uno se lleva. Pero ya el campo, esas experiencias, esa vivencia en vida del viejo era muy diferente a allá la segunda etapa. Después que el viejo muere y nosotros salimos de la Caonabo y volvimos entonces al campo ya con fines de vivir. Porque mientras vivíamos en la Caonabo, el campo estuvo alquilado. El campo se alquiló primero después que el viejo murió, a unos americanos. Tuvieron un tiempo alquilado. Pero después los americanos se fueron, era uno de la embajada, lo trasladaron. Entonces la viuda aprovechó y nos fuimos a vivir allá. Y alquilamos la Caonabo. Primero se le alquiló la Caonabo al señor Soriano, Germán Soriano, que era un funcionario amigo de mi papá, que siempre se paraba en la escalera que daba para el patio. Decía Arturo y Babá son dos poetas. Fíjate cómo tienen ese ylang ylang que perfuma la casa, porque en el patio había una mata de ylang ylang que perfumaba de noche la casa cuando la brisa soplaba del sur. Después que Germán Soriano la entregó, entonces se le alquiló a la señora Mansfield, que tenía un internado de señorita del colegio La Milagrosa. Y ella tuvo un buen tiempo. Bueno, el asunto fue que nosotros nos fuimos para el campo. Eso sería, el viejo murió en enero del 49 y en ese mismo año, a finales, nosotros nos fuimos al campo. Pero ya no era el caché ni el confort que había antes cuando en vida del viejo. Ya no estaban las bicicletas, ya no estaban los caballos, ya no estaban las vacas. Y la vieja entonces se la buscaba con el asunto del horno de cal para poner a producir. Y también creó una hortaliza. Esa hortaliza sí me trae muchos gratos recuerdos. Pues yo tendría más o menos como 12, 13 años, 14 años quizás. Y el que se encargaba, Babá salió a buscar esa gente por Tenares, por ahí, se lo recomendaron. Él se llamaba Cheche. Cheche llegó con su esposa y dos muchachitos, dos hijos. Y se instaló en una de las casitas que tenía el campo allá abajo. Ahí se sembraba, lo que más se vendía era el cilantrico, la lechuga y los rábanos. Pero también había pepino, berenjena, muchísimas cosas de eso. Pero tenía un olor muy grato. El cilantro tiene un olor muy agradable. Y él la regaba. Entonces, como había una pileta que se habían hecho de agua, él lo que hacía era, tenía un palo que se lo ponía aquí en el yunque, con 2 latas de aceite de maní de la grande, vacía, como con regadera. Entonces él se metía adentro de la pileta, llenaba las 2 latas y salía a regar los canteros, uno por uno. Yo aprendí eso y me encantaba y lo hacía. Yo regué muchas veces los canteros. Fue un tiempo muy, muy bueno. Antes de esa hortaliza, ahí se hizo, después que las vacas se fueron, cuando nosotros nos mudamos al campo, se hizo un play. Porque cuando estábamos en la Caonabo,
Rafuche tenía un amigo que se llamaba Juan José, hijo de Pedrito Trujillo, hermano de Trujillo. Y ahí se hizo un ring de lucha libre, que en ese entonces estaba muy de moda. Porque aquí llegaron una compañía de luchadores que se hizo famosa, o sea, como así ahora como con el béisbol, así era con la lucha libre en aquel entonces. Los luchadores más famosos eran Fernando de Oce, el Lobo de Aragón, el Gitano, Misterio, y otros más, eran como 10 o 12 luchadores, y jugaban, peleaban en el play de lo normal. Ahí era que significaba la lucha libre. La compañía tuvo problemas que trajo a los luchadores y aparentemente quebró, no sé qué fue lo que le pasó. El asunto es que uno de los luchadores, que se llamaba el Gitano, se quedó a vivir en casa y dormía en el garaje de mi casa. El Gitano estuvo ahí durmiendo como un mes más o menos, y después se fue. Supe después que se fue para Haití. Entonces, ese ring que hizo con gradas y todo, lo hizo Pedro José, era que se llamaba Trujillo Nicolás, hijo de Pedrito y de doña Elena Nicolás, que vivían ahí en la misma Caonabo, pero más al norte, más al oeste. Porque estaba muy de moda la lucha libre. Inclusive Manolo García Duval, que era muy amigo de nosotros y amigo de Rafuche, tenía un club en su casa que se llamaba el Club Atlas. Ese club él lo hizo el nombre en honor a un fisiculturista italoamericano que se llamaba Charles Atlas, que daba cursos por correspondencia de fisicultura. Y en honor a ese hombre, a Manolo, que era apasionado con eso y era fisiculturista también, hizo su ring ahí de lucha libre. Y ahí se escenificaron lucha libre. Inclusive en una de esas peleas, Manolo peleando con Rafuche en la lucha libre, a Rafuche se le fracturó un brazo. Lo recuerdo perfectamente bien. Recuerdo también que una vez hizo un gran evento de luchadores y lo hizo cobrando a 10 centavos la entrada. Y reunió mucho dinero. Y todo el barrio casi fue ahí. Era en el patio de la casa que lo tenía. Pero ya después, esa es la etapa ya final de la Caonabo. Nosotros nos fuimos al campo y ya en la segunda etapa del campo es que ya ahí viene lo de la hortaliza, viene Cheche y eso, los dos hijos de Cheche, que junto con Julito eran ya los compañeros míos, con los que yo me trepaba allá en la casita de la divisora. Hicimos otra casita en el medio del monte, debajo de una mata grande de Vallahonda. Ahí un día hicimos un locrio de salchichón, pero se nos olvidó que llevaba salsa de tomate y salió blanco el arroz, con salchichón adentro, en 3 piedras con leña. Y también yo hice otra casita en la parte de atrás de la piscina que había allá, de palma de coco, techada con su ventana, su puerta y su techo, todo de palma de coco. Yo tengo fotos de las 3 casitas. Eso ya es la segunda etapa. Fue una etapa muy buena para mí, la recuerdo con mucho cariño, porque estaba en mi ambiente, en lo que me gustaba. Mucho mango, había mucho mate mango, mucha mate cajuili. Y yo todavía sueño con todo eso a cada rato.
sobre todo los olores que me vienen, porque a mí me vienen mucho los olores en la parte oeste de la casa. Hay una gran mata de jobo de puerco que le llaman, que huele mucho. Cuando esos jobos caen maduros, es un olor fuerte. Y al lado hay una mata de limoncillo, pero grande, pero agrio. Y había otra mata de limoncillo muy dulce, pero estaba más retirada para allá. Babá le vendió a mi mío era hijo de tía Rosa, sobrino de mi papá, y ahijado, tanto de Babá como de Arturo. Ellos la apadrinaron. Le vendió una tira del terreno, le vendió 10.000 metros, creo que a 2 pesos el metro. Esa es la parte que colinda, la parte última de allá, la parte oeste. Es una tira de, creo que era 50 metros de frente, con 200 de fondo, 10.000 metros. Ahí mismo hizo su casa, él se mudó ahí, tenía también su almacén en la parte de atrás de madera, varilla y todos esos materiales de construcción, porque él era ingeniero y tenía buena contrata. Y después que él se fue de ahí, él se le alquiló ahí se hizo el club de empleados del listín diario, y después no sé qué cosa, la casa está ahí todavía, yo creo. La que no está en la casa de nosotros, porque eso ya todo eso lo tumbaron, y ahí lo que está ahora es Metaldón. Entonces ese terreno de Metaldón era el terreno que yo me refiero. Y la parte de atrás, que quedó con la división cuando hicieron la avenida, eso es donde está ahora el asunto de los helicópteros, el puerto ese. El helipuerto. El helipuerto. Esa es la parte de ahí. Y ahí es que me gustaría, cuando muera, pues, si es posible, que me tiren ahí mi ceniza, porque eso me trae, tengo muy gratos recuerdos de toda esa parte de esa tierra. Pero todo eso es zona militar ahora mismo. Hemos querido ir, pero no hemos podido entrar porque eso está todo cerrado, trancado. Bueno, entonces vino el asunto de los muchachos mayores, Gugú, Carlos y Rafucci, que querían ya venir para la ciudad, porque tenían novias, tenían amigos, y ya le era inapropiado vivir tan lejos en el campo. Entonces papá dijo, quieren ir a la ciudad, pues está bien. Y lo que hizo fue que alquiló una casa en la calle El Conde. Ella dijo, ¿ustedes quieren venir a la capital? Bueno, pues vamos al mismo centro, la capital. Y nos mudamos a la calle El Conde, en una casa que se le alquiló a Juancito Velázquez, en la segunda planta. Esquina Hosto. Calle El Conde, esquina Otto. Abajo estaba la tienda Ciros, que luego pasó enfrente. Y después en esa casa, después de nosotros nos mudamos, instalaron las oficinas del 14 de junio, el movimiento ese. Ahí en esa casa que Gugú conoció a Delfina, de balcón a balcón, porque la casa donde vivían la Galván, que eran 3 hermanas, Isabel, Elisa, Delfina y Margarita. Ellas vivían en la casa de al lado, con frente al conde, y tenían un balcón que era un poquito más alto que el de nosotros. Entonces Hugo se paraba abajo y Delfina arriba, y ahí dieron amores, se conocieron y se casaron. Y tienen 3 hijos, con buena descendencia. Ahí en esa casa fue que nosotros nos mudamos en el año 55, que fue el año que inauguraron la feria. Y tuvimos hasta el 57 o 58. Que nos mudamos entonces ya a la Caonabo de nuevo. Y ya en la Caonabo de nuevo ya era
una nueva etapa para mí. Ya no eran los mismos amigos, ya eran amigos diferentes. Y así, vamos a hacer una pausa. Bueno, continuando, al regreso de la CAUNAU ya es diferente, ya los amigos son otros. Han pasado ya varios años desde que nos fuimos de allí. Y al regresar, bueno, pues hice nuevos amigos. Ya en vez de Romulito, el que fue de mis primeros amigos en la primera infancia. Ahora hay otro Romulito, que es primo de ese, Rómulo Medrano Marte, fallecido lamentablemente, ido a destiempo. Ese nuevo amigo, ahora vecino, vive en la casa del doctor Medrano. Hice nuevo amigo con vecinos como los Pacheco Franco, Albertico, Vivian y Sandra, Morillo, Miguel Ángel Morillo. Ahí vivía en la Caonabo 7. Y ese era el nuevo vecindario. Ah, y Chancito Robiú, los Robiú de enfrente, que eran Chancito y María Elena, los dos hijos de don Chan y de doña Gracita, que tenían un aserradero enfrente, en la primera etapa de cuando vivíamos en la Caonabo. Ellos tenían un aserradero ahí en el solar, aserraba madera, y fue parte también de ese entorno donde yo me crié mis primeros años ahí. Y ahora en esta etapa lo conocí a ellos, a Chancito y a María Elena, que junto con Rómulo y con Colucho, Morillo, Santico, fue el conjunto de amigos que yo tuve ahora en esta etapa de mi vida ahí viviendo en la Caonabo. Eso serían los años 1958 hasta el 63, 64, por ahí. Esa fue la etapa en que yo me inscribí en la universidad, estudié ingeniería, hice 2 años y la tuve que repetir porque en ese entonces había una exigencia del preprimario, del primer curso, que había que pasar todas las materias obligatoriamente. Y el primer año pasé todas las materias, pero se me quedó el dibujo por un problema que hubo, porque entre los amigos míos que estaba Neide Chan, y era de los compañeros de estudio, Papo Menéndez, Neide Chan, teníamos un conjunto, un grupito ahí que atacaba mucho al profesor, y no nos cogió buena espina, sino que yo le achaco eso como parte, pero también negligencia mía. El asunto fue que tuve que repetir y ya no pude volver a inscribirme porque ya no tenía opción. O sea, ya la segunda vez entonces fue por el álgebra que me cambiaron al profesor. El primero fue Amos Sabrá, pero después fue el profesor Garro Reina, y ese también más o menos pasó algo similar. Me cogió mala voluntad y bueno, el asunto fue que me quedé ahora, me dediqué a escribir, no a estudiar, sino a escribir. Y hice una novela que está inédita, que se llama Rolando. Eso está por ahí, el manuscrito, pero nunca me he inspirado a
a publicarla ni a editarla. Además, eso cuesta dinero. De ahí entonces conocí a los muchachos y a través de Delfina, la esposa de Gugu, conseguí un trabajo en la Sinclair Caribbean Oil Company. Fue mi primer trabajo. Perdón. Ganaba un sueldo de 100 pesos mensuales y me pusieron como encargado del departamento de asuntos aduanales. Yo era que tenía que hacer los manifiestos de importación. Esa compañía lo que importaba era productos derivados de petróleo, gasolina, gasoil, querosén y aceite, lubricantes. Entonces yo era que tenía que ir a la aduana a pagar los impuestos y ese asunto. Ese fue mi primer trabajo. Luego ahí en la Sinclair me pasaron a otro departamento como encargado de la forma 371 y 345, que ya era un poquito más complicado, que era lo que llevaban las ventas y la existencia de la compañía. Y terminé en la Sinclair siendo asistente del auditor que era Rafael Negrete, que en paz descanse. Ahí yo comencé con 100 pesos y terminé en la Sinclair con un salario de 350 pesos, el último salario que devengué del año 1962 al año 1969 más o menos. Tuve como 5 años en la Sinclair aproximadamente. De la Sinclair pasé a Central Romana Corporation. Pasé un examen que me dio, ahí conocí al que era auditor de allá. Me hizo un examen a través de la Pricewaterhouse, que era la compañía de auditores de ellos. Lo pasé muy bien y entonces me contrataron en Central Romana. Pero el cargo que me dieron era contador de la oficina de Santo Domingo, porque yo no quería trabajar en la Romana. Pero ellos estaban esperando que terminaran el edificio donde iban a montar las oficinas aquí en la capital, que estaba ahí en la Plaza Naco, el edificio alto ese que estaba ahí. Pero el edificio ese no terminó nunca. El asunto fue que estuve en la Romana cerca de un año y no me trasladaron. Entonces lo que hicieron fue que me trasladaron a Santiago a organizarle 3 compañías que ellos tenían allá. Una exportadora de vegetales, otra de exportadora de carne y otra de una siembra de piña y de pepino que tenían en La Canela, allá en Santiago. Hay una época muy difícil del país, cuando estaba la famosa Fuerza Incontrolable de Balaguer, y entonces renuncié. Me vine para la capital sin trabajo. Pero al poco tiempo que estuve aquí ya yo tenía 3 ofertas, porque Central Romana entonces me ofreció de que me iba a mandar para allá, que me iban a dar una casa en el residencial La Piedra, me iban a dar un buen empleo en contabilidad y a Susana la iban a emplear en el Royal Bank de allá de la Romana. Una oferta tentadora. También me hicieron oferta de la Shell Company, por la experiencia que yo tenía allá en la Sinclair, a través del señor Eulogio Ten, que en ese entonces era el auditor de allá de la Shell. Y me habían dicho, me dijo el señor que me reemplazó a mí en la Sinclair, me llegó una vez a casa y me dijo, mira, hay un trabajo en la Antonio PH que a ti te puede convenir, porque yo opté por él, pero a mí no me aceptaron. Entonces yo fui
A ver, pero ya yo tenía prácticamente posibilidades, tanto en la Shell como volver a Romana otra vez. Ah, y tenía otro trabajo también, otra oferta de la Falcon Bridge, pero esa era para ir a Bonao. Y ya yo no quería otra vez tener la misma experiencia que tuve con Romana. Yo lo que quería era quedarme en la capital. La única solución que tenía era o la Shell, y me puse a optar por esto de H. Tuve una entrevista con el señor Antonio H, a él le gustó mi forma y preferí quedarme en H. El puesto era de contralor. Ellos estaban ahí en una oficina en la Félix María Ruiz, esquina Altagracia. Y yo fui prácticamente el primero de la contabilidad porque toda la contabilidad se llevaba en Santiago. Y aquí todos los reportes se mandaban para allá. Y yo comencé a organizar el departamento de contabilidad y le creé el departamento de contabilidad aquí en Santo Domingo. Y se logró independizar la contabilidad de Santo Domingo de la de Santiago. Y en H tuve 17 años, comenzando como contralor todo el tiempo y después como gerente financiero. Y viví los años buenos de H porque salimos de ahí detrás del mercado al nuevo edificio de la Kennedy y fue también la época buena del Campo Club, que se disfrutó mucho. Fue una época muy buena en H, de mucha experiencia. Le agradezco porque me dieron muchas facilidades. Recibí siempre un buen trato, tanto de Anthony como de su familia. Persona a la que distingo mucho y aprecio y agradezco. Y después de ahí ya realmente decidí independizarme y formé una compañía de bienes raíces que se llamó Recursos e Inversiones Logroño, Reilosa. Adquirí una casa, un local propio ahí en la calle José Joaquín Pérez, y ahí se formó y ahí se estableció la compañía. En esa casa ahí también después vivió mi suegra, doña Patria, y Susi. Y Susi la tenía como empleada durante un buen tiempo. Bueno, pues siguiendo con los amigos de ahí de la Caonabo, la nueva camada que me había hecho. Ahí se formaron los capitanes Fanfanes. Los capitanes Fanfanes éramos 4. Éramos Colucho, Morillo, Santico y yo. Jesús González, que era otro de los amigos de ese grupo, no formó nunca parte de los capitanes Fanfanes porque la novia que él tenía en ese entonces, que era Mariloli Álvarez, era muy celosa y no le permitía a él tener ese tipo de libertades. Los capitanes Fanfanes era cosa de muchachos de juventud, enamorados con las novias. Teníamos que tener, para ser capitán Fanfan había que tener 3 novias al mismo tiempo. Si no, no era capitán Fanfan. Y así lo hicimos. Yo formé parte de eso. Estando en la Sinclair compré un motorcito Honda, un Honda 50, que me costó 350 pesos. Los pagarés eran de 50 pesos mensuales. Era color azul. Y Colucho tenía un motor Honda también, color rojo. Entonces los 4 capitanes Fanfanes andaban en esos 2 motores. Morillo era el partner mío atrás y Santico con Colucho. Eso fue toda una gran época. ¿Qué edad tú tenías, papi? Yo tendría como 25 años.
Yo me casé de 26 y fue en el 65, estamos hablando del 63, 64, por ahí, más o menos. ¿Tú estabas en H cuando eso? No, ya yo no estaba en H. Ya yo había salido, ya empezaba ya... No, al revés. Al revés. No había entrado. No había entrado H. Porque H, yo estoy nacida en H. Y él no se había casado con los capitanes Fanfan. No, yo entré a H en el... En 70 y algo. No, yo estaba en la Sinclair. Cuando en el 62 yo entré a la Sinclair. Exacto, y H es en el 70 y algo. H en los 70 ya. Sí, claro, cuando yo iba a nacer. No, ya en H ya yo estaba casado inclusive. Exacto. No, los capitanes Van Fan en una época muy anterior. No podía estar en H. Sí, y esos eran los capitanes Van Fan. Otra, después íbamos al malecón, a la vuelta, nos juntábamos mucho en el club universitario, que es lo que hoy, lo que era el casino de Guivia antes, y que hoy sigue siendo el club universitario, pero ahora creo que es de los profesores, no de la, no de la estudiante. Y hasta que en el año 64 ahí vino el flechazo con Susana. Eso fue en una fiesta celebrando el cumpleaños de Vivian Pacheco en la calle Macorís, ahí en Ciudad Nueva. Un cumpleaños ahí, fuimos los capitanes Fanfanes a ese cumpleaños. Y ahí la vi a ella estaba vestida con un traje color naranja, tirando más bien a mostaza, con unos flecos abajo. Y nada, nos flechamos. Ahí comenzamos después a vernos, a salirnos, a hablar por teléfono. Eso fue ya en el año 64, principio del año 64. Seguimos con amores, ya metí hasta diciembre 8 del 64 hicimos ya un compromiso formal de matrimonio y nos casamos efectivamente. Diciembre 8 del 65, por encima de la revolución, porque da la casualidad de que en ese intervalo de tiempo del 64 al 65 se produce la revolución de abril, la cual duró más o menos como hasta el mes de octubre o noviembre, por ahí. Pero ya habían quitado el toque de queda y nos casamos en la catedral el día 8 de diciembre a las 6 de la tarde. Una anécdota que a Susana le gusta mucho es que ese día unos zapatos que yo había comprado en Nueva York, especialmente para esa boda, me lo robaron. Un limpiabota que lo puse a limpiar en la galería, me robó los zapatos el día de la boda. Pero el hermano mío, Carlos, se montó en mi motor y persiguió al limpiabote y lo agarró ahí en la Rosa Duarte, subiendo la loma para arriba. Y me recuperó los zapatos. Increíble. Y llegaste tarde. Antes de la boda, que fue en ese mismo año, en el año 65, yo había solicitado, o mejor dicho, me habían llamado como estudiante meritorio. Yo podía optar por una beca de intercambio cultural universitario propiciada por el Departamento de Estado norteamericano. Mr. Minor, que era el cónsul cultural de la Embajada de Estados Unidos, hizo contacto con nosotros, me escribió una carta diciendo que yo había sido seleccionado entre 12 estudiantes
para estar un mes en Estados Unidos, conociendo las diferentes universidades y hacer intercambio con estudiantes universitarios de Estados Unidos. Pero en eso vino la revolución y eso se paró. Pero tan pronto pasó la revolución, él volvió otra vez, hizo contacto. Y efectivamente, nosotros salimos en ese viaje para Estados Unidos el día 30 de octubre del año 1965. Conocimos 14 estados de la Unión. Hicimos como 15 o 20 vuelos dentro del territorio norteamericano. Conocimos muchísimas universidades, buenos hoteles, todo pago. Nos pagaban hasta los taxis. Y con 2 buenos traductores que se movían junto con nosotros en todas partes que íbamos. Eso fue hasta el día 1 de diciembre de 1965, que fue cuando ya yo regresé en el vuelo que le llamaban el Lechero, que era un avión de Pan American que volaba de Nueva York, volaba a Miami, de Miami volaba a Kingston, de Kingston volaba a Montego Bay, de Montego Bay a Puerto Príncipe y de Puerto Príncipe a Santo Domingo. Ese vuelo le llamaban el Lechero por eso, porque hacía todas esas escalas, todas esas paradas. Y eso fue ya, como quien dice, la despedida de soltero. Ahí ya vino la boda, que fue el día 8 de diciembre. Nos pasamos la luna de miel en el Hotel Embajador y en el Hotel Hamaca de Boca Chica. Y formamos nuestro primer hogar en la calle Josefa Perdomo, número 40. Esa casa estaba alquilada por mis suegros y nos la dejaron. 75 pesos. Me dejaron la casa con la hija, la nevera, la estufa, la muchacha de servicio y la perra. Todo eso me dejaron los suegros. Un matrimonio fácil. Papi, tú dijiste Josefa, perdón, número 40, no era Número número 40. 65. No, 40. Número 40. Esquina de Lima. Antes de que tú sigas con el matrimonio, tienes que mencionarte el motor y mencionarte a mami, pero no existe la historia de mami en el motor. No, imposible. Bueno, ese también Sí, porque yo me enamoré de él. es parte de la historia, como no. Cuando éramos los capitanes fanfanes, que estábamos, todavía no teníamos formalizado el noviazgo, digo el compromiso, aunque sí nos estábamos ya tratando. En una de esas vueltas de motor, que Susana se me montó atrás, ella se emocionó y me dio tremenda mordida atrás en la espalda. ¡Qué emoción! Yo creía que era James Dean. Eso fue bajando junto a la rotonda del Hotel Jaragua, rumbo al malecón. Ese fue. Como dicen aquí, regozo de trallarse. Así es. Pero yo quiero hacer la anécdota de que esa foto que ellos vieron, ese motor tuyo llegó a donde mí sin yo conocerte. Tú se lo prestaste a un joven que se llamaba Teófilo Cordero. Y él fue a mi barrio y yo le dije, déjame montar el motor. No, que tú sabes, sí, tú me explicas. Y él me explicó, y yo di una vuelta y todo. Y él, cuando yo di la vuelta, no fue una vuelta, yo cogí para el malecón con Clara Herrera detrás de mí. Oye, esa es la primera vez que me monté. Y cuando llegué otra vez, estaba furioso. Tú no sabes que soy de un amigo mío.
que me lo prestó, yo tenía que irme a devolver y resultó que era el motor de Rey. Pero la situación de mami con el malecón es de hace mucho. Es de Sí. toda la vida. Es de toda la vida. Tenemos amores hace mucho tiempo. Ay, mi madre. Bueno, pues ya el resto son ustedes. 3 hijos y 7 nietos. Resultado. Por eso hay que Así casarse, que- hay que enamorarse. Puede ser que se me haya quedado Hay que algo. tener buen trabajo, buenos ingresos también, porque Puede ser que se me haya quedado algo que después lo pegaremos como parcho, pero realmente esa es, esa es la a esencia. grosso modo, la vida que el Señor me ha dado. A Él es que tengo que dar la gracia y la honra por haber llegado hasta aquí. Amén. Amén. Así que muy agradecido por la atención que me hayan prestado y Amén. a lo mejor nos seguimos viendo por muchos años más, si el Señor lo permite. Amén. Lo quiero mucho, cuídense, bendiciones.